El día de hoy queremos denunciar un proceso que ha comenzado, que tiene tiempo, pero se ha agudizado en las últimas semanas, que es lo que se conoce como la militarización de la economía. Tenemos un gabinete económico donde ninguno de los ministros es economista. Tenemos un grupo de ministerios donde ninguno de los ministros es economista. Y por el contrario, vemos que cada vez son los militares quienes controlan la economía, quienes están en las cajas registradores, quienes están en los puestos fundamentales, en los puestos más importantes de nuestra economía, dirigiendo la economía. Y eso parece responder a un concepto que tiene este gobierno sobre la sociedad, que es lo que se conoce como la criminalización de la sociedad. Se piensa que la sociedad es el culpable, que los agricultores son los culpables, que los que están en los supermercados, los vendedores son los culpables, que los boneros son los culpables. Es decir, la sociedad es la culpable de la grave escasez que está viviendo el país y de la grave inflación que tenemos. Y por eso el gobierno recurre a la militarización de la economía. Nosotros pensamos, de Primero Justicia, que la militarización solo traerá más desabastecimiento, más escasez y más inflación, porque son más controles sobre la sociedad, son más controles sobre la economía, y eso es seguir profundizando las políticas equivocadas que ha venido implementando este gobierno en los últimos 14 años y que en los últimos meses, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se han profundizado. Fíjense lo siguiente, la semana pasada se publicó el reporte mundial sobre la libertad económica que estudia 152 países en el mundo. En ese índice de libertad económica, Venezuela ocupa el último lugar. Somos el país con menos libertad económica en el mundo. Eso quiere decir que somos un país, o mejor dicho, somos el país más esclavo económicamente, más dependiente del gobierno económicamente. El país donde existen más controles, más dificultades, donde es más difícil importar un producto, exportar un producto, donde es más difícil abrir una empresa. Y por eso estamos en el último lugar de libertad económica, precedido únicamente por países africanos. Fuera de los países africanos, el último lugar es para Venezuela, está Myanmar, Zimbabue, Argelia, Irán, China, Egipto, es decir, en un selecto grupo de los peores países en libertad económica. Si vemos otra lámina, vemos que los países donde hay menos libertad económica son países donde hay menos inversión. Fíjense lo siguiente, Venezuela es un país que solo atrajo 3.000 millones de dólares en inversión extranjera. Mientras un país como Chile, que tiene bastante libertad económica o que tiene libertad económica, atrajo 30.000 millones de dólares anualmente. Es decir, Chile, un país de la mitad del tamaño de Venezuela, atrajo 10 veces más inversión privada extranjera que Venezuela. ¿Por qué? Porque es un país donde hay libertad económica. Un país donde, como Colombia, atrajo 15.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera. Es decir, un país como Venezuela, donde las libertades están restringidas, un país donde nadie va a invertir, donde no es posible producir y donde necesariamente vamos a tener en los próximos meses más desabastecimiento, más inflación, más problemas y más estancamiento en la economía. Finalmente, quiero mostrar que los países que tienen menos libertad económica en el mundo son los países más pobres. Es decir, los países más ricos son 10 veces, los países más libres son 10 veces más ricos que los países donde hay menos libertad económica. Por eso es que si nosotros queremos superar nuestros problemas, superar nuestra escasez, nuestra inflación, tenemos que darle mayor libertad a los ciudadanos que hacen vida económica en este país. Es la única manera. Y la militarización de la economía es precisamente ir en el sentido contrario, es tener más controles, más represión, más dificultades, más represión sobre el sistema económico, sobre la actividad económica, sobre la producción, y eso solo se va a traducir en más desabastecimiento y en más inflación.